El libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1. Amén. Libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1. Y antes, hermanos, de ir al estudio de esta noche, quiero solamente hacer dos anuncios que quiero que usted se lleve a su casa, que se lo lleve en su mente. El primero, hermano, es que el último domingo, el 26 de agosto, vamos a tener el servicio de preguntas y respuestas. Si usted tiene cualquier pregunta de lo que hemos estado enseñando o tiene cualquier duda, escríbale en un papel y póngale en el buzón a la entrada del templo. Y el domingo 26, con la ayuda del Señor, vamos a estar dándole respuestas a cada una de estas preguntas. Eso es muy importante. Domingo 26 de agosto a las 6 de la tarde. El otro anuncio que quiero hacerle, y no lo tengo en pantalla, es que esta noche, Dios mediante, vamos a terminar con esta serie de estudio bíblico. Y el miércoles que viene vamos a comenzar con una serie nueva. Y vamos a estar estudiando, a partir del miércoles que viene, vamos a comenzar una serie que se llama La Ley Moral de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a tener una serie de estudio en los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Quiero animarle para que haga su arreglo y pueda venir y compartir con nosotros este tiempo, que para todos nosotros va a ser bueno poder aprender más y más de lo que Dios ha revelado de Él en su palabra. Amén, hermano. Esos son los dos anuncios que quería recordarles, hermano, antes de ir al estudio. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 8. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amados hermanos, este es el comienzo del libro Apocalipsis, y con esta lectura, hermanos, vamos a estar dando conclusión a esta serie que hemos estado ya en ella por varias semanas. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme de qué se trata la serie que hemos estado dando? ¿Cuál es el tema principal de esta serie? El gran panorama divino. Muy bien. Y esta serie trata, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que significa el gran panorama divino? ¿De qué están hablando? Bueno, esta serie, el enfoque de esta serie es enseñar de qué trata la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Y hemos visto que la Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro de autoayuda en el sentido de que no es un libro de frases, ¿verdad? De pensamientos que nos van a ayudar para tener una vida mejor de este lado de la eternidad. La Biblia está compuesta por 66 libros
Y aunque estos 66 libros fueron escritos por diferentes personas inspirados por Dios, y fueron escritos en diferentes continentes, en diferentes tiempos, hermano, hay un tema que unifica, hermano, los 66 libros de la Biblia. Y ese tema es el reino de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. La Biblia, que es la palabra de Dios, es acerca de ¿quién? De Cristo. Es acerca de Cristo y su reino. Y una de las cosas que hemos visto durante esta serie es el concepto del reino de Dios. Y hemos querido enfatizar en este concepto porque cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, no podemos pensar en algo que es, mucha gente piensa que es un concepto abstracto, que es algo simplemente espiritual. Pero ¿qué es lo que es el reino de Dios? Bueno, nosotros hemos visto que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. En otras palabras, hoy el reino de Dios, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Amén, hermano. Porque somos el pueblo de Dios, estamos en Cristo y estamos bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y un detalle muy importante en esto es, hermano, que para ser parte del pueblo de Dios, o estar en el reino de Dios, implica estar bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y una de las cosas que ha sido evidente durante esta serie de estudios es que no hay bendición, hermano, si vivimos fuera del gobierno de Dios. No puede haber ¿qué cosa? Bendición de Dios. La bendición de Dios está directamente relacionada con el gobierno de Dios. Como hemos dicho siempre, el camino, hermanos, de la bendición es el camino ¿de qué? De la obediencia. Y eso, hermano, y la obediencia a la palabra de Dios es parte ¿de qué? De la obra de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. El pueblo de Dios, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Ahora, el miércoles pasado terminamos, hermano, el capítulo que era el reino proclamado. Y esta parte de la historia de la redención, vimos que comenzaba ¿dónde? ¿En qué libro comenzaba? En Hechos de los Apóstoles, y va todo el Nuevo Testamento hasta la última carta, hasta la carta de Judas. Ahora bien, ahí le llamamos el reino proclamado porque durante esta etapa de la redención, el reino de Dios, el mensaje del Evangelio, sería proclamado a todas las naciones en todas partes del mundo. Ahora, hay el mensaje del Evangelio que sería proclamado. Lo podemos resumir en tres partes o en tres oraciones. Podemos resumir el mensaje del Evangelio que fue proclamado. Y este es el mensaje del Evangelio que hoy es proclamado a través de la iglesia. Y en esto, hermano, en estas tres oraciones podemos resumir el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y es esto: en Jesús y por Jesús nosotros somos salvos del castigo del pecado. En Jesús y por Jesús somos salvos del castigo del pecado. Recuerda que hemos dicho, hermano, que todos los hombres nacen ¿bajo qué? Bajo justa condenación. Todos los hombres nacen bajo la ira de Dios. Porque nacemos, hermano, hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz y fue enterrado y al tercer día resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo, hermano, en la cruz del Calvario, no sé cuántos ustedes recordarán que Cristo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que en ese momento, hermano,
Dios estaba castigando, el Padre estaba castigando en Jesús el castigo de nuestro pecado. Dice el profeta Isaías que Él sobre sus hombros Él llevó el castigo de nuestro pecado. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 dice algo muy, muy tremendo. Y él dice que la herida que le pertenecía a mi pueblo cayó sobre él. Y esta es parte fundamental del mensaje del Evangelio. Solamente Jesucristo puede librarnos, puede salvarnos del castigo por el pecado. Solamente Jesucristo puede salvarnos de la ira presente y la ira venidera de Dios, porque solamente Él es nuestro Salvador. No las obras, hermanos, no las obras. No es simplemente, nadie se podrá salvar nunca por hacer buenas obras. Nadie se podrá salvar nunca porque nació en un hogar cristiano. Solamente somos salvos del castigo del pecado cuando nosotros creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando un hombre cree de esa manera y se arrepiente de sus pecados, entonces somos libres de toda condenación. Dice la palabra de Dios: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a todos aquellos que creen en Jesús. Básicamente, esta es una parte del mensaje del Evangelio. Nadie, hermano, nadie podrá salvarnos de la ira de Dios. Jesucristo solamente. Él es la roca de nuestra salvación. Y si tú vienes a Él y reconoces a Cristo, confiesas a Cristo como Señor de tu vida, te arrepientes de tu pecado y crees en Él, tú serás salvo y tus pecados serán perdonados. Ahora, otra parte, hermano, del mensaje del Evangelio, o otra de las implicaciones del Evangelio, por decirlo de alguna manera, es que en Jesús y por Jesús somos salvos del poder del pecado. En Jesús y por Jesús somos salvos del poder del pecado. Amados hermanos, dice la Biblia que el hombre natural es esclavo del pecado. Yo quiero que tú busques en tu Biblia 2 Timoteo capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2. Y vamos a un hermano que lea por favor el verso 25 y el verso 26. Hermano Waldo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 25 y 26. Dice así: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amén. Dice la Biblia, hermano, que el hombre sin Cristo no solamente es esclavo del pecado, sino que también es esclavo de ¿quién? Del diablo. Todos aquellos que están fuera de Cristo son esclavos de Satanás. Y dice la Biblia que hacen la voluntad de Satanás. Es por eso que Jesucristo dijo: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Porque solamente en Jesús y por Jesús somos salvos del castigo del pecado y del poder del pecado. Y también, por último, otra implicación del Evangelio que ha sido proclamado y que es proclamado, es que en Jesús y por Jesús seremos salvos de la presencia del pecado. Y nosotros seremos salvos de la presencia del pecado ¿cuándo? Cuando Cristo venga por nosotros. Y cuando estemos con el Señor ya seremos, hermanos, salvos del poder de la presencia del pecado. Ahora bien, hermanos, quiero, para ir adelantando, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Y
de todo lo que hemos cubierto en este estudio bíblico. Hemos visto, hermano, como decía, la serie se llama El Gran Panorama Divino, como decíamos ahorita, y lo primero que vimos fue el patrón del reino. ¿Y dónde podemos encontrar el patrón del reino en la Biblia? Génesis capítulo 1 y capítulo 2, porque ahí está el diseño revelado, cuál era el diseño de Dios para el mundo, cuál era el plan de Dios, cómo Dios había diseñado que el mundo fuera. Y veíamos que el propósito de Dios, hermano, es que el hombre hiciera de la tierra, de toda la tierra, lo que era el jardín del Edén. Ese era el patrón del reino. Lo otro que vimos fue el reino perdido. ¿En qué parte de la Biblia vemos el reino perdido? Génesis 3, que fue la caída, hermano, del hombre. Cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, y dice la Biblia que por el pecado de Adán y Eva entró al mundo, ¿qué cosa? El pecado y ¿qué más? Y la muerte. Y una de las cosas que veíamos y que siempre enfatizo cuando hablo de esto, cuando hablamos del reino perdido, no estamos hablando de que Dios perdió el dominio de la creación y del hombre. Lo que estamos hablando es que el hombre perdió la bendición de estar bajo el gobierno, bajo la bendición de Dios, valga la redundancia. O sea, Dios continuaba gobernando la creación. Antes de la caída, Dios gobernaba a través de su palabra y eso traía ¿qué cosa? Bendición. Pero después de la caída del hombre, Dios continuó gobernando la creación, pero ahora a través de ¿qué? De juicio y maldición por el pecado del hombre. Vimos después de eso, hermano, el reino prometido, y la primera vez que se promete restaurar ese reino, nuevamente el reino de Dios. ¿Cuándo es? ¿Cuándo vemos eso? Génesis 3:15. Es la primera vez que, hermano, que se es prometido que se iba a restaurar, que iba a venir uno que era la simiente de la mujer, el cual heriría la simiente de la serpiente en la cabeza. Y ese uno que iba a venir, ¿quién era? Jesucristo. Ahora, este reino prometido se promete por primera vez en Génesis 3:15. Implícitamente está la promesa ahí, pero esa promesa se hace más clara ¿en quién? En Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham, hace un pacto con Abraham, Dios llama a Abraham y él le promete ¿qué cosa? Tres cosas le promete. Un pueblo, una descendencia, tierra y bendición. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Dios le promete estas tres cosas. Y vemos cómo de Génesis 12 en adelante, vemos, hermano, este periodo de la historia de la redención. Y después del reino prometido, vimos el reino parcial, que eso, hermano, ocupa ya después de Éxodo en adelante, hermano, como las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, y específicamente a Abraham, se cumplieron parcialmente ¿en quién? En el pueblo de Israel. Y uno de los textos que vimos clave para poder que corroboran esto es uno que está en Primera de Reyes, creo que en Primera de Reyes o Segunda de Reyes, que cuando Salomón dedica el templo, él dice, él ora y dice, y le da gracias a Dios, dice, porque tú has cumplido ¿qué cosa? Todas las buenas palabras que le prometiste a tu pueblo. Vemos cómo el reino, la promesa del reino se cumple parcialmente en la historia de Israel. Porque Israel no era el fin de la promesa. Israel era un medio solamente para dar a conocer en el mundo en aquel tiempo, ¿verdad?, las maravillas de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora bien, otro texto de la Biblia que corrobora esto es uno que está en Hebreos capítulo 12, que dice que Abraham, dice que aun cuando él llegó a la tierra prometida, vivió en la tierra prometida como ¿qué? Como extranjero. ¿Por qué? Porque Abraham, el cual fue el que recibió originalmente la promesa, vivía en la tierra prometida como extranjero, porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundamento, ¿quién era? Dios.
Amados hermanos, Abraham sabía que aquel pedazo de tierra no era el fin de todo. Había algo más, ¿verdad? Ahora, después de eso, ¿qué vimos? El reino profetizado. Vemos que Israel llegó a la tierra, poseyó la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Perdió la tierra. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque la desobediencia a la palabra de Dios siempre acarrea, ¿qué cosa? Juicio. Hermano, y esto es un concepto tan importante que nosotros hemos perdido hoy. Hoy las personas quieren, todos queremos ser bendecidos por Dios, ¿sí o no? Vaya por la calle y pregúntele a cualquier persona, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Qué usted cree que le van a responder? Sí, claro. Pregúntele a cualquier persona, ¿usted quiere la bendición de Dios en su trabajo? Oh, claro. ¿Usted quiere la bendición de Dios en su vida? Sí, cómo no. Pero lo que la gente hoy ignora es que, hermano, que la desobediencia a la palabra de Dios, vivir en rebeldía con Dios, lo único que acarrea, ¿qué cosa es? Maldición, juicio y maldición. Y de ese juicio y de esa maldición solamente Cristo puede librar. Ahora bien, vemos que el reino profetizado, ¿en qué porción de la Biblia encontramos esta parte de la historia de la redención? El reino profetizado. En los profetas. Israel perdió el reino, pero Dios prometió que iba a traer un nuevo rey. Y Él iba a establecer ese reino. Si se acuerdan la promesa que Dios le dio a quién, esta promesa de que iba a venir un rey, el cual Dios establecería su reino para siempre. ¿A quién Dios le dio esa promesa? A David. Y esa promesa se cumplió parcialmente ¿en quién? En Salomón, pero se cumplió ya finalmente, hermano, ¿en quién? En Jesucristo. Él es el linaje, la raíz de David. Él es el rey que reinaría para siempre. Amén, hermano. Y eso, hermano, cubre el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahora, el Nuevo Testamento, vimos el reino presente. ¿Qué porción de la Biblia cubre esta etapa de la redención? El reino presente. ¿Quién dijo? Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesucristo. Jesucristo dijo, si yo, ¿se acuerdan cuando lo acusaron de que estaba echando fuera demonios, liberó un endemoniado y le dijeron, tú me estás haciendo por Satanás? Y él le dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y cuál era la predicación de Cristo, hermano? ¿Cómo Cristo predicaba el Evangelio? Ven, sígueme, que todo te va a ver bien en la vida. Ven y sígueme, que vas a ser un hombre o una mujer de éxito. Ven y sígueme, que vas a tener fama. Ven y sígueme, que el mundo te va a aplaudir. Esa era la predicación de Cristo. No, la predicación de Cristo, ¿cuál era? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso, hermano, lo vemos, esta parte o esta porción del reino presente. ¿Qué parte de la Biblia cubre? Sí, pero ¿qué parte del Nuevo Testamento? Los evangelios. Después vimos, hermano, el reino proclamado, que fue lo que vimos, que terminamos de ver el miércoles pasado, que cubre Hechos y todas las cartas del Nuevo Testamento. Y hoy, hermano, vamos a ver el reino perfeccionado o consumado. Y yo les pregunto, ¿en qué porción de la Biblia encontramos esta etapa del reino de Dios? Apocalipsis. Y vamos a estar mirando algunas cosas importantes de Apocalipsis en esta tarde, bajo el título el reino consumado o el reino perfeccionado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, saben a quién escribió la carta, quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Qué es Juan?
El Bautista. Juan el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio y el que escribió las 3 cartas. ¿Y a quién Juan le escribe la carta? ¿Para quién Juan escribe Apocalipsis? ¿Para qué iglesia? Las 7 iglesias. Muy bien. Hermano, Juan, estas son las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La idea cuando se escribió Apocalipsis era que este documento que Juan escribió se iba a leer, era para cada una de estas iglesias. Esa era la ubicación geográfica de las iglesias originales. Estas iglesias fueron iglesias históricas. ¿Sí sabe lo que quiero decir con eso? El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, pero estas iglesias no son simbólicas, fueron históricas. Estas iglesias existieron históricamente. Exactamente, esa porción de esas cartas, estas iglesias eran iglesias históricas que vivieron, a las cuales Juan le escribe esta carta. Ahora vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el verso 3. Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Amén. Dice la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros leemos uno de los libros más ignorados en la iglesia hoy, es precisamente el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una serie de estudios o de mensajes en el libro de Apocalipsis? Generalmente, hermanos, los cristianos ignoramos mucho o hemos descuidado esta porción de la Escritura. Y la razón por la cual eso ha pasado es porque, como es un libro simbólico, nos han hecho creer que es un libro difícil de entender. Y es un libro muy complicado. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del libro de Apocalipsis para terminar esta serie. Cuando nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, la iglesia, históricamente, han habido 4 escuelas de pensamiento o 4 maneras, por decir alguna manera, de interpretar Apocalipsis. Históricamente, han habido varias, pero hay 4 que son fundamentales. Hay 4 puntos de vista fundamentales con relación a Apocalipsis. El primero es el punto de vista preterista, que según este punto de vista, todo lo que está escrito en Apocalipsis se cumplió ante el año 400 después de Cristo, con excepción de la segunda venida de Cristo. Ellos ven el libro de Apocalipsis como un relato de cosas que ya pasaron completamente en el pasado. Ahora, el segundo punto de vista es el futurista. El punto de vista futurista, hermanos, plantea que el libro de Apocalipsis es como un mapa de eventos, hermanos, de los diferentes eventos que han ocurrido a través de la historia de la iglesia y que están ocurriendo a través de la historia de la iglesia. O sea, eso es un punto de vista que a través del cual muchos estudian y ven el libro de Apocalipsis. El otro punto de vista es historicista. Este punto de vista plantea, o a través de este punto de vista yo creo, que los capítulos 4 al 22 describen diferentes eventos que han ocurrido cronológicamente a través de la historia de la iglesia. Estos eventos comenzaron cuando la iglesia surge hasta que Cristo venga nuevamente. Y ellos lo ven como eventos que están cronológicamente ordenados en el libro de Apocalipsis. Y el último es, hermano, el punto de vista idealista,
el cual plantea que el libro es un libro simbólico que enseña periodos de conflictos y resoluciones que ocurren todo el tiempo en la historia de la iglesia. Uno de los errores que muchos cometen es tratar de estudiar el libro de Apocalipsis y verlo como el relato de eventos que ocurren cronológicamente. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay eventos que son descritos, el mismo evento es descrito en varias porciones de la Biblia, de Apocalipsis, pero desde un punto de vista diferente. Porque el objetivo del libro de Apocalipsis no fue darnos un relato cronológico de eventos que iban a pasar uno detrás del otro, sino, hermano, enseñarnos periodos de conflictos que la iglesia ha vivido y vivirá hasta que Cristo venga, y cómo Dios ha resuelto o ha dado solución a esos conflictos. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Hay cosas de estas que yo sé que son nuevas para muchos de ustedes, pero un día vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y lo vamos a ver con más claridad. Pero Apocalipsis, hermano, y quiero que usted se vaya a su casa con esto en su mente. Apocalipsis no es un relato cronológico de los eventos que van a acontecer al final de los tiempos o cuando Cristo venga. Es una serie de enseñanzas, de eventos, de conflictos, resolución, que pasan todo el tiempo y que han pasado todo el tiempo a través de toda la historia de la iglesia. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis desde ese punto de vista, entonces nos es más claro de poder entenderlo. Ahora, quiero ver rápidamente con ustedes, en estos minutos que nos quedan, una vista panorámica del libro de Apocalipsis. Yo voy a leer algo aquí, no lo tengo aquí en pantalla, yo lo voy a leer para ustedes. Quiero que presten atención por un momento. Dice: el apóstol Juan vivía en Éfeso cuando fue hecho prisionero por las autoridades romanas y lo desterraron a Patmos, donde él escribió este libro. Y eso lo vemos en el capítulo 1, verso 9. Este era un tiempo de intensa persecución contra los cristianos. Antipas ya había sido martirizado por su fe, como lo dice en el capítulo 2, verso 13, y se esperaba que el sufrimiento creciera en severidad. Diocleciano, que reinó entre el 81 y el 96 después de Cristo, fue el primer emperador romano que demandó la adoración de sus súbditos mientras vivía. Este era un tiempo en el cual, cuando Juan escribió Apocalipsis, hermano, eso fue un tiempo muy terrible en la vida de la iglesia. Los cristianos estaban sufriendo, los cristianos estaban siendo martirizados, y Dios se esperaba que el martirio de los cristianos fuera en aumento, y la persecución fuera en aumento y fuera creciendo en severidad. Y fue en ese contexto histórico que Jesús, hermano, le da el Apocalipsis o esta revelación a Juan, que de paso Apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿cuál fue el objetivo con el cual el Señor le dio esta revelación a Juan? ¿Cuál fue el propósito del libro de Juan? El propósito de este libro, hermano, es animar a los cristianos en medio del sufrimiento. La razón, el propósito fundamental por la cual Jesús le da esta revelación a Juan es para que a través de ella la iglesia animara a los creyentes en medio del sufrimiento que estaban viviendo. Como el verso 3 dice: bienaventurados quienes, los que leen y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Nosotros fallamos, hermano, en no leer el libro de Apocalipsis. Solamente en leerlo y guardar lo que está escrito aquí, con la ayuda del Señor. Dice la Biblia que el que lo lee y lo guarda es que bienaventurado. Si se da cuenta, hermano, que es el error que cometemos en ignorar esta porción de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Yo quiero animarte, hermano, estudie el libro de Apocalipsis, lee el libro de Apocalipsis y tu fe va a ser fortalecida. Ahora, ¿de qué manera
Dios, hermano, iba a animar o fortalecer a los cristianos a través del libro de Apocalipsis. Vamos a leer, hermano, ahí mismo Apocalipsis 1, 9 al 13. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Dice: sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Ahora, mira lo que dice el verso 19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Fíjate, amados hermanos, lo primero que el Señor le revela a Juan, dice que él ve estos candelabros, y en medio de los candelabros ve a uno que se paseaba en medio de ellos. Los candelabros, como dice aquí la Biblia, representaban a la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús le estaba demostrando a Juan para que le dijera a la iglesia? Que aún en el periodo más difícil de la iglesia, que ellos estaban viviendo en aquel tiempo, aún en los periodos más difíciles por los cuales los cristianos vamos a atravesar, el Señor Jesucristo siempre va a estar en medio de su pueblo. Vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos y vamos a ser martirizados, pero el Señor Jesús siempre está en medio de su pueblo. Y eso el Señor lo reveló para consolar el corazón de la iglesia. Pero también le dice que la iglesia está ¿dónde? En su mano. ¿Y quién está también en su mano? Dice los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles aquí, hermano, no está hablando de ángeles, de ser angelicales. Está hablando de quién? De los pastores de la iglesia. Él no solamente se paseaba entre la iglesia y se pasea entre la iglesia. Él no solamente está en medio de su pueblo, sino que Él también tiene en su mano a los pastores de la iglesia. ¿Para qué? Para que aún en los tiempos de tribulación, en los tiempos difíciles, los pastores pudiéramos permanecer siendo fieles a la palabra de Dios y proclamar el evangelio de la salvación. Ahora mira Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2 es la visión que él tiene de la adoración celestial. Y dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Vamos a leer el verso 1 y 2. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Y al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Amados hermanos, la segunda cosa que el Señor, otra manera en que el Señor fortalece y consuela a su pueblo, y específicamente a esta iglesia a la cual se le escribió, es que aún en medio, la iglesia necesitaba saber, los creyentes necesitaban saber que aún en medio de sus sufrimientos, aún cuando muchos de ellos iban a morir, ninguna de esas circunstancias escapaban al plan de Dios. Ninguna de esas circunstancias sorprendían a Dios, porque aún en medio de esas circunstancias el trono de Dios está establecido en el cielo y Dios está sentado en su trono. Eso significa que Dios soberanamente gobierna y ordena cada circunstancia de la iglesia y en el mundo.
cuando nosotros los creyentes enfrentamos la vida, enfrentamos nuestras circunstancias e interpretamos nuestras circunstancias a través de esta perspectiva, entonces nosotros tenemos paz. Estamos pasando momentos difíciles. Sí, hermano. A nivel de iglesia, a nivel personal, a nivel familiar, los creyentes históricamente siempre hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que nuestro Dios está sentado en el trono. Y Él gobierna cada circunstancia para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Es por eso que nosotros tenemos paz. La paz del cristiano no es el resultado de la ausencia de problemas. La paz del cristiano es el resultado de saber que Dios es el Rey. Que Dios gobierna mis circunstancias, que en Él estamos seguros y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. La paz del creyente está en saber que nuestras circunstancias aquí en la tierra son temporales, pero al final de los tiempos Jesucristo vendrá por nosotros. Quiero terminar con Apocalipsis 22, versos 20 al 21. Apocalipsis capítulo 22, verso 20 al 21. Dice, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Fíjate, medita por un momento, vete a tu casa pensando por un momento en esto. El libro Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, termina con una promesa extraordinaria. Y termina con las palabras del Señor Jesucristo. Ciertamente, vengo en breve. Y habla, hermano, y termina también con la oración de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás orando o estamos nosotros orando, Señor, ven ya por nosotros? Ven por tu pueblo. Dice la Biblia que esa es la oración de la iglesia. Y estas tres cosas, hermanos, Dios las revela en el libro Apocalipsis para consolar a su pueblo. Número uno, que en cualquier circunstancia el Señor está en medio de su pueblo, sosteniendo a su pueblo, guiando a su pueblo a través de su palabra. Y Él tiene en su mano a los pastores de la iglesia. Lo segundo que Dios le revela a su pueblo a través de Apocalipsis es que Él está sentado en tu trono, en su trono. Hermano, cualquiera que sea tu circunstancia, descansa en la paz de Dios. Él está sentado en su trono. Y su trono está establecido en el cielo. Y en tercer lugar, Él le dice, consuela a la iglesia diciéndole, ciertamente vengo en breve. Si nosotros, los creyentes que estamos aquí esta noche, que hemos nacido de nuevo, ahí radica el consuelo y la esperanza de la iglesia. El día del Señor para nosotros será un día de júbilo, pero el día del Señor para aquellos que están fuera de Cristo, dice la Biblia que será un día de tiniebla, que será un día terrible. Y es por eso que nosotros constantemente predicamos, si tú estás fuera de Cristo, si tú no tienes una relación con Dios a través de Cristo, hoy arrepiéntete de tu pecado, reconoce a Cristo, confiesa a Jesús como Señor de tu vida y cree en Él y serás salvo. Solamente recuerda esto, solamente en Jesús y por Jesús seremos salvos del castigo del pecado. Somos salvos del castigo del pecado, somos salvos del poder del pecado. Y seremos salvos de la presencia del pecado. Ven a Cristo esta noche. Arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta noche. Póngase en pie ahí donde está. Yo voy a pedir al hermano Ubaldo que nos despide en oración en esta noche. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditarla, Señor, y que la podamos poner en práctica, Señor, que podamos crecer espiritualmente tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Yo te pido, Señor, por cada uno de las personas que están aquí, cada uno de los miembros que están aquí, cada uno de los visitantes que están en esta noche aquí con nosotros, Señor. Te pedimos una bendición muy especial
especial para cada uno de ellos, Señor, y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta noche. Y Señor, que nos prepare, Señor, para el domingo, Señor, que podamos nosotros seguir glorificando tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que el domingo, Señor, también, Señor, sea de gran bendición, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir de tu bendición. Y también, Señor, para que en el nombre de Cristo, Señor, tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.